Bendiciones, soy el profeta Esmi Martínez y para mí es un placer poder estar aquí con ustedes en nuestro programa Esencia Divina Podcast. Hoy vamos a tener un programa muy interesante y toda esta serie de videos, alrededor de unos 30 a 40 videos vamos a subir en nuestra plataforma de YouTube. Yo sé que serán de gran bendición para tu vida y yo sé que tú vas a poder crecer de una manera sobrenatural en tus dones, en tu llamado, en tu ministerio de parte de Dios en tu vida y específicamente en lo profético, ya que Dios está haciendo cosas impresionantes, Dios está haciendo cosas sobrenaturales en este tiempo a través de sus hijos, creyendo que Dios ha levantado gente de una manera sobrenatural y específicamente en lo profético. Se está subiendo en un nivel más alto de una manera extraordinaria. Y el día de hoy voy a hablar acerca de 3 secretos acerca de cómo opera, cómo funciona el don de ciencia. Hay 3 secretos específicos que hoy quiero compartirte y quiero revelarte en estos minutos que yo sé que van a edificar tu vida y tú vas a poder crecer en un nivel más alto de una manera sobrenatural. Lo primero que quiero explicarte el día de hoy es que nuestro fundamento está en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 10, donde Dios le habla a Ananías. Ananías, ya que era un simple discípulo, la Biblia expresa y dice que él tiene una revelación y el Señor Jesús se aparece y le dice: Ananías, ve a la calle que se llama Derecha, y cuando tú llegues ahí, en casa de un hombre llamado Judas, está otro hombre llamado Saúl, el cual está orando, y tú vas a ver qué condición él tiene, y te envío para que ores por él y puedas recuperar la vista. Y lo primero que quiero explicarte y quiero exponerte esta noche es que hay 3 cosas que necesitas entender para nosotros poder crecer en nuestro llamado, en nuestros dones y sobre todo para los profetas que yo sé que están mirando este video o las personas que son proféticas que quieren crecer en el don de ciencia. Lo primero que debemos entender es lo siguiente. Número 1, nosotros tenemos que aprender qué es el don de ciencia. Número 2, nosotros tenemos que aprender cómo funciona, cómo opera, cuál es la forma específica de operación de este don. Y número 3, tenemos que aprender cómo desarrollar este don. Entonces, en esta clase de hoy, quiero explicarte estos 3 secretos que sé que será de bendición, que es el don de ciencia, cómo funciona y número 3, cómo desarrollar el don de ciencia de una manera efectiva en tu vida. La Biblia dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 12, que los dones son dados por Dios a la iglesia para edificación. Es decir, que el cuerpo de Cristo recibe los dones para edificación del cuerpo. Es decir, que cuando nosotros hablamos de los dones, estamos hablando de esa herramienta espiritual, esa herramienta específica, es un fundamento que necesitamos tener. Esa herramienta es la que nos permite poder funcionar y poder operar en lo que el cielo desea que nosotros operemos en la tierra. Es decir, el cielo constantemente está trayendo cambios, está actualizando situaciones y cosas en la tierra de una manera sobrenatural. Y Dios tiene que utilizar a sus hombres, a sus hijos, para él poder fluir o funcionar en el medio ambiente, en este plano natural. Y que las personas que están escuchando la palabra puedan recibir edificación. Ahora bien, ¿qué es el don de ciencia? El don de ciencia es uno de los 3 dones de revelación. Dentro de la estructura teológica se explica que hay 3 tipos de dones. Están los dones de revelación, los dones de demostración y están los dones de inspiración. Estos son, número 1, los dones donde nosotros podemos desarrollar la dicción o la revelación de Dios. Número 2, donde nosotros podemos operar en el poder de Dios. Y número 3, lo que no se le llama dones proféticos, pero sí se le puede decir así, los dones que son de calidad profética. En los primeros 3 está el don de palabra de ciencia, el don de palabra de sabiduría y el don de discernimiento. Mientras que en la columna número 2, que es demostración, están los dones de sanidad, el don de milagro y el don de fe. Y por último, en el tercer punto, está el don de profecía, el don de lengua
y de interpretación de lenguas. Y en estos tres renglones nosotros podemos ver, podemos percibir la funcionalidad de cada uno de estos y está basado en cada columna diferente. Entonces, cuando hablamos del don de ciencia, específicamente nosotros estamos hablando del don o de un don de revelación, uno de los dones de revelación, que opera específicamente para poder conocer informaciones de las personas o de la situación específica que yo no puedo conocer de manera natural. Aunque sí el don utiliza cosas que están en mi mente, cosas que están en mi interior, para poder atraer asociaciones espirituales y poder traer ese desarrollo específico en lo que se está haciendo, pero en este caso normalmente el don de ciencia no es un don que se opera a través de cosas que yo conozco, sino a través de cosas que yo no conozco. Es decir, cuando Dios revela cualquier nombre, fecha de nacimiento, cédula, lugar, situaciones o cosas que específicamente están ocurriendo en cualquier vida, normalmente a esto se le llama don de ciencia. Pero realmente, ¿cuál es la base? ¿Cuál es el fundamento? Y de dónde yo opero así, de dónde, o sea, cómo yo puedo entender esto, cómo funciona este don tan poderoso que se llama don de ciencia. Y esto opera desde el ámbito de la revelación. Este es el nombre que tiene. ¿Qué es la revelación? La revelación es la información divina. Es decir, que revelación son cosas que estaban ocultas, cosas que estaban escondidas antes de nosotros recibirlos. Y la Biblia dice que esto es lo que Dios revela o manifiesta para que nosotros podamos impartirla. Y quiero hacer otro segundo capítulo para poder hablar y desglosar más profundo en el segundo video este punto. Pero en el primer nivel inicial, el primer secreto que debemos entender es que lo que sustenta la palabra de ciencia y la revelación profética, es la revelación que sale del corazón de Dios. Cuando nosotros hablamos de cómo operar en el don de ciencia, lo primero que nosotros debemos entender es que es un producto de revelación divina. Es decir, que Dios es omnisciente, Dios todo lo conoce, Dios todo lo sabe. Y esa información, es decir, que esa información que yo voy a recibir mientras yo estoy ministrando proféticamente, es una revelación que está en la mente de Dios y que Dios puede revelármela, Dios me la puede mostrar, Dios me la puede enseñar, porque está en su mente. Y al estar en su mente, como profeta de Dios en el don de ciencia, lo que yo hago es acceder y poder profundizar en la mente de Dios y poder recibir información para yo poder hablarla a personas que están frente a mí o a personas que me rodean en ese momento. Ahora bien, para nosotros poder entender el don de ciencia, nosotros debemos entender el cómo funciona. O sea, así mismo como nosotros podemos entender cuál es o qué es el don de ciencia, también debemos entender cómo funciona. Cuando nosotros hablamos acerca de qué es el don de ciencia, nosotros podemos hablar de muchos hombres en la Biblia que operaban de una forma sobrenatural en este don. Aunque Pablo trae una organización, vamos a decirlo de esta manera, en todo el aspecto bíblico, ya que en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, igualmente en el libro de Romanos, igualmente en Efesios, capítulo 4, e igualmente en el capítulo 12 de Primera de Corintios, en los versos del 28 por ahí, era una estructura general para que la iglesia pueda tener fundamento en este tiempo. Pero realmente el don de ciencia, lo que llamamos el don de ciencia, que es llamar nombre, tener detalles, poder hablar con revelación de parte de Dios, de algo que yo no conozco en lo humano, pero que yo estoy recibiendo la revelación del Espíritu y puedo funcionar. Esto existía desde la antigüedad. Es decir, que el ministerio profético, yo quiero que usted sepa que ese es el ministerio más antiguo de la Biblia. El ministerio apostólico, el ministerio pastoral, el ministerio de maestro y evangelista vino después, pero inclusive antes del ministerio del rey, el ministerio del sacerdote, ya existía el ministerio del profeta.
¿Por qué? Porque el profeta es un ministerio de rompimiento, es un ministerio que trae cambio, es un ministerio que trae revelación. Entonces, cuando nosotros vemos este antecedente, nosotros debemos entender que desde el tiempo de Moisés ya existía el don de ciencia. Es decir, que Dios ya hablaba mucho antes de Moisés. Es decir, que ya Adán, donde estaba Adán, ya existía el don de ciencia. Es decir, que Adán fue entrenado en lo profético, ya que nosotros debemos entender que Adán tenía 5 coronas de la creación y una de estas coronas era la corona de la profecía. Los judíos explican, o los rabinos judíos explican, que si Adán se paraba delante de ti, él podía conocer toda la información de tu vida, desde la fecha de tu nacimiento hasta el día de tu muerte, inclusive en nombre, detalles y todas conexiones que tú pudieras tener de manera familiar o parentales. Eso significa que desde el tiempo de Adán ya había un desarrollo en el ámbito profético, y está en el libro de Génesis capítulo 2, verso 14. La Biblia dice que Dios puso los animales delante de Adán, y la traducción Reina Valera en español dice que él puso los animales delante de Adán para que Adán lo llamara o le pusiera nombre. Pero la traducción al inglés dice que era para que él pudiera ver cómo se llamaba. Y así como los llamó, así era. Es decir, que el primero que entrena proféticamente para ver nombres fue Dios directamente a Adán. ¿Y cómo lo hizo con Adán? Como no existían otros humanos en ese momento, Dios utiliza los animales para que Adán fuera entrenado proféticamente, para que Adán pudiera abrir y desarrollar sus ojos espirituales en ese momento. Entonces, el primer fundamento, el primer secreto que tienes que entender el día de hoy para manifestar el don de ciencia es qué es el don de ciencia, y que nuestro Dios está interesado en que nosotros podamos ver y escuchar en el Espíritu, que nosotros podamos mirar proféticamente, así como lo hizo Adán y como lo hizo todos esos grandes hombres de Dios. La Biblia expresa que Dios le abrió los ojos a Adán para que Adán pudiera ver cómo ellos se llamaban. Es decir, que desde la antigüedad, desde el principio, nosotros vemos este don operando. De hecho, para mí es uno de los dones más antiguos que existe. Es uno de los dones proféticos, uno de los dones espirituales, como usted los quiera llamar, o uno de los dones de revelación más antiguos que existe. Pero no solamente sucedió con Adán, sucedió también con el profeta Samuel. La Biblia dice que Samuel va a ungir a Saúl, Saúl se escapa y él le dice: las asnas de tu padre ya se hallaron. Es decir, que ya Samuel tenía revelación de Saúl y le dice: cuando tú salgas de aquí te va a ocurrir esto, esto y esto. Y la Biblia expresa que las señales que le dio Samuel a Saúl se cumplieron. Pero no solamente esto, cuando van a ungir a Saúl, la Biblia expresa que Saúl se esconde, entra al baraje. No sé si es por miedo, no sé si era por rechazo, pero el texto dice que él se escondió en ese momento. Y cuando él se esconde, la Biblia puede expresar literalmente: Samuel pudo revelar el local específico donde estaba escondido Saúl. Entonces, desde ese lugar, desde ese tiempo, desde ese punto, ya también operaba el don de ciencia. Ahora bien, ¿cómo el don de ciencia funciona? Aunque también vamos a tener otras clases donde vamos a poder hablar en la forma donde podemos ver y recibir palabra de ciencia. Pero la manera primordial de recibir normalmente el don de ciencia, o de operar o funcionar en el don de ciencia, tiene 2 modalidades específicas. Número 1, yo le puedo llamar modalidades focales de lo profético. Está a través de la visión y a través de la audición profética. Porque la Biblia puede expresar y decir literalmente en el texto que leímos, en el libro de Hechos, capítulo 9, verso 10, que cuando Ananías, que era un simple discípulo,
Ananías, el texto expresa que él pudo ver en visiones. El Señor Jesús le dijo en visión: Ananías, Ananías, yo quiero que tú sepas esto. Hay un hombre que está en la calle llamada a la derecha. Reveló número 1 el nombre de la calle. Después le dijo: vas a encontrar una casa. Y cuando tú encuentres la casa, el nombre de la persona que vivía en la casa. Y por último le dio el nombre de la persona que estaba allí y lo que él había visto. Es decir, que era una revelación muy profunda, muy poderosa, muy constante, muy verídica, la que él pudo obtener a través del don de ciencia. Pero normalmente el don de ciencia funciona de dos formas. Número 1, funciona a través de la modalidad focal, es decir, a través de la visión. Y número 2, a través de la audición. Si tú miras el desarrollo del texto, lo que pasa allí es que Dios le habló visualmente en una visión. Y número 2, le dijo audiblemente lo que él tenía que hacer. Y por último, para poder terminar la clase de hoy, yo quiero decirte cómo nosotros podemos desarrollar el don de ciencia. Hay 3 cosas básicas, específicas, que tú vas a tener que hacer para poder desarrollarlo. Número 1, a través de la intimidad. Mientras más intimidad con Dios tú tengas, mientras más comunión tú tengas con el Espíritu de Dios, mientras más tú desarrollas esa unidad con Dios, tú vas a crecer en la revelación. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, la Biblia dice: acercaos pues a Dios. ¿Qué es acercarse pues a Dios? Dios no vive fuera de ti, Dios vive dentro de ti. Y acercarse a Dios es comenzar a descubrir a Dios dentro de nuestro interior. Después, mientras yo voy creciendo en este desarrollo de acercarme a Dios, de quién es Dios, de cómo Dios funciona dentro de mi vida y de cuáles son esas facultades que yo puedo adquirir cuando yo me acerco, cuando yo me conecto a través de la esencia de Dios, que es la esencia divina. Eso es lo que va a provocar un crecimiento en mis dones, va a provocar un crecimiento en mi llamado, va a provocar un crecimiento en el don específicamente de ciencia. Segunda forma para poder desarrollar el don de ciencia es que tienes que aprender cómo opera, cómo funciona. Es decir, que es importante que puedas participar en actividades proféticas, acercarte a personas que tienen el don de ciencia. Es decir, que la segunda forma de poder desarrollar este don de ciencia es a través de poder recibir adiestramiento. Cuando yo tengo un don, cuando yo tengo un llamado, cuando algo arde en mi espíritu de parte de Dios, lo segundo que tengo que hacer es buscar a alguien que tenga experiencia y que sepa cómo funciona esta área y me enseña cómo hacerlo específicamente. Es básico y es importante tener este adiestramiento en tu vida. Y número 3, es muy importante aprender también a operar y escuchar la voz de Dios. Cuando tú escuchas la voz de Dios, cuando tú le pierdes el miedo a la voz de Dios, eso hace que el don crezca y que Dios pueda fluir a través del don de una manera más poderosa a través de ti. Y esta noche, este día, yo quiero orar por ti. Y antes de orar por ti, quiero invitarte a que puedas compartir este video, a que puedas ser parte de esta visión, puedas ser parte de esto, puedas compartir el video, darle like, dejar tu comentario, cualquier tipo de tema que desees que necesites tener el conocimiento, saber un poco. También estamos a la disposición de poder bendecirte, ya que lo que Dios nos ha permitido alcanzar es poder ser instrumento para que tu carácter pueda ser forjado en tu vida y que Dios pueda bendecirte de una manera sobrenatural. Permíteme orar por ti. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Gracias por esas personas que están escuchando, que están recibiendo de tu palabra en este momento. Yo oro para que tu presencia en el nombre de Jesús sea fuerte sobre sus vidas y ellos comiencen a crecer, comiencen a creer y comiencen a ser activados por el poder de tu palabra en este don específico, en este llamado, en esta gracia y en este favor del don de ciencia. Yo oro y declaro la palabra para que tú empieces a activar y abrir la visión sobre ellos, que todos los que me estén escuchando empiezan a recibir en el nombre de Jesús
unos oídos espirituales mayores alterados, que sus ojos se abran y que puedan ver y escuchar revelacionalmente de una manera sobrenatural lo que está en el presente y lo que viene en el futuro, de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Nos vemos en la próxima clase. Así que, shalom. Dios te bendiga.